Vamos a ver el homúnculo de Penfield. Para esto primero vamos a poner una vista lateral del sistema nervioso central. Entonces tenemos, aquí está, lóbulo frontal, lóbulo temporal, occipital, parietal. Aquí está el tallo cerebral, el cerebelo y el puente. Digamos, aquí está el frontal, parietal, occipital y lóbulo temporal. Lo que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal se llama el surco central. Entonces voy a hacer un corte coronal. Un corte coronal es un corte así. Entonces voy a hacer un corte así. Entonces aquí tenemos aquí está el cráneo. Digamos, este es el sistema nervioso central. Vamos a hacer un corte coronal. O sea, vamos a hacer un corte así. Entonces este es el lóbulo temporal. Aquí está el lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo parietal. Aquí estaría el lóbulo occipital y pues el lóbulo temporal estaría aquí un poquito más abajo que no lo vemos. Entonces voy a hacer un corte, digamos, a esta altura. Entonces nada más vamos a ver parte del lóbulo parietal y parte del lóbulo temporal. O sea, va a ser así como un slide, digamos, como si fuera una diapositiva, así. Nada más va a ser como una lajita de cerebro. Entonces nada más vamos a ver el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal, entonces así. Y nada más vamos a ver parte del lóbulo parietal y parte del lóbulo temporal, así. Y lo voy a poner así. No vemos el frontal, pues porque estuvo más, digamos, estuvo más anterior a nuestro corte. Y no vemos el occipital porque estuvo más posterior a nuestro corte. Entonces nada más vamos a ver el parietal y el temporal. Entonces va a ser como así. Entonces, esto es el lóbulo parietal. Y aquí también el lóbulo parietal. Y este es el lóbulo temporal. Entonces, este lóbulo es aquí. El temporal fue aquí. O temporal, este que está aquí. Entonces, en el homúnculo de Penfield vamos a tener, o es la representación somática y sensorial de todo el cuerpo. Tenemos a través de la médula espinal, tenemos axones de las neuronas que finalmente van a llegar aquí al sistema nervioso central. Aquí es donde se hace la integración esta es de la parte sensitiva. Más anterior, que ahorita lo voy a poner en otro corte, cortando al frontal, esa sería la vía motora. Pero bueno, vamos con la sensación. Tenemos la vía de tacto fino y propiocepción y la vía de dolor y temperatura. Ahorita no las voy a describir, las describo de manera rápida. Esto ya está en otro video, pero aquí el punto es ver cómo está la representación somática y motora de todo el cuerpo. Entonces rápidamente tenemos, aquí está la médula, astas anteriores, al revés, astas posteriores, anterior, posterior. Aquí tenemos el cordón posterior, raíz posterior, raíz anterior. Estos son los cordones posteriores. Si estamos viendo dolor y temperatura, entonces aquí empieza la primera neurona en el ganglio de la raíz posterior. Entra a la estancia gelatinosa de Rolando, hace sinapsis con la segunda neurona. Me voy a hacer la vía así rápido. Subimos a través de la médula, llegamos al núcleo del tálamo, al ventro posterior lateral. Subimos por la cápsula interna y llegamos a la corteza. Aquí estamos en el cerebro. Entonces aquí, en donde estamos llegando a este punto, va a ser alguna parte del lóbulo parietal. Porque estamos viendo vía sensitiva, que es dolor y temperatura. Entonces vamos a llegar al parietal y dependiendo de qué parte o qué neurona fue la que fue estimulada, entonces va a depender a qué lugar va a llegar. Por ejemplo, si fue un estímulo de la mano, puede ser que llegue aquí. Si fue un estímulo, digamos, del pie, va a llegar aquí. Entonces, dependiendo de qué neurona fue estimulada, pues eso depende de qué parte del cuerpo fue el que tuvo la sensación o la parte que tuvo la sensación. Si se picó pues el brazo, pues digamos va a llegar aquí. Entonces, en el homúnculo de Penfield, la neurona, esta que es la tercera neurona, su lugar a donde va a llegar, en la corteza, se representa con las partes del cuerpo que fueron estimuladas. Digamos que aquí tuvimos la pierna que fue estimulada y llega aquí, entonces aquí se pone la pierna. Obviamente no es que aquí esté la pierna, pero aquí está la representación somática de la pierna. Si tenemos que fue estimulada la mano, digamos la mano llega aquí, entonces aquí se va a poner una mano, porque aquí es en donde llega la tercera neurona que fue estimulada originalmente por la segunda neurona que fue estimulada por la primera neurona
que lleva sensación de la mano. Entonces aquí se ponen las partes del cuerpo que representan a dónde va a llegar la tercera neurona que finalmente recibió la información de la parte del cuerpo que tuvo el dolor o que tuvo el cambio en la temperatura, si es dolor y temperatura o si es tacto fino y propiocepción. Pero bueno, entonces vamos a tener aquí, tenemos las piernas, aquí están las piernas y aquí cae el pie. Entonces aquí es donde llegaría la tercera neurona que haya recibido estímulo del pie. Aquí, entonces este va aquí. Aquí está la pierna y aquí está el pie. Digamos, más por acá está la espalda. Por aquí está la espalda. Más o menos a esta misma altura está la cabeza. Por aquí está la cara. Entonces voy a tratar de poner una cara. Más o menos aquí está la cara. De este lado voy a poner obviamente exactamente lo mismo, pero pues del lado opuesto. Pero hay cosas que se superponen. Entonces aquí voy a poner las otras partes que se superponen. Por ejemplo, aquí puse la cara, pero pues aquí también tenemos la lengua. Entonces, digamos, aquí está la lengua. Aquí también tenemos los labios. Y bueno, aquí está la espalda. También tenemos por aquí la mano. Bueno, el brazo y la mano. Pero lo importante o lo más importante es ver que aquí tenemos como si estuvieran cayendo. Tenemos las piernas y luego ya sigue la espalda y los brazos y la cara. Entonces, piernas, espalda y cara, bueno, cabeza más o menos a la misma altura. Luego tenemos, por ejemplo, los brazos, la cara, lengua y labios, más o menos. Y todo esto llega al parietal. Todo esto es el lóbulo parietal. Aquí tenemos el lóbulo temporal para orientarnos, pero todo está llegando al parietal. Entonces, recordemos cómo está la perfusión del sistema nervioso central. Teníamos, más o menos así está. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal, más o menos. Entonces, hicimos aquí un corte coronal. Nada más cortamos o nada más vemos al parietal y al temporal, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces vamos a ver cómo está la irrigación. Dijimos la arteria cerebral anterior irriga la parte medial de los hemisferios. La arteria cerebral media irriga la parte lateral de los hemisferios y la arteria cerebral posterior irriga la parte posterior de los hemisferios. Entonces la arteria cerebral anterior está aquí, así, porque está irrigando la parte medial. Entonces aquí estamos viendo el hemisferio izquierdo, y pegado está el hemisferio derecho. La arteria cerebral media perfunde aquí entre los dos hemisferios, va así, perfunde la parte medial, la parte que está entre los dos hemisferios. Bueno, es la parte medial de los hemisferios. Esa es perfundida por la arteria cerebral anterior, y un poquito de sus ramas que están así, pues se pasan. Entonces son las que vemos aquí, que son estas que puse aquí. La arteria cerebral anterior irriga la parte lateral, entonces más o menos todo esto. Y la arteria cerebral posterior irriga el occipital, pues la parte posterior, y un poco del temporal. Entonces aquí tenemos un corte así. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Así. ¿Cómo va a estar la irrigación? Tenemos esta parte, va a ser irrigada por la arteria cerebral anterior. Esta es arteria cerebral anterior. Y luego ya tenemos arteria cerebral media. Entonces está así. El corte que hicimos fue un corte así. Entonces estamos viendo esta parte que está tocando el pizarrón es la parte medial del hemisferio. Entonces esta parte está irrigada por la arteria cerebral media, por la arteria cerebral anterior. Entonces es esta que está aquí, por la arteria cerebral anterior. Y todo esto pertenece igual al lóbulo parietal,
pero ya es hemisferio lateral o ya es parte lateral. Entonces esto es irrigado por la arteria cerebral media. Entonces está así, lo pongo así, esto es irrigado por la arteria cerebral media. Entonces vemos que la parte de la corteza que recibe la información que viene de las piernas es irrigada por la arteria cerebral anterior, mientras que la parte del sistema nervioso central que recibe la información que viene, por ejemplo, de la espalda, de la cara, de la mano, es irrigada por la arteria cerebral media. Entonces sí tenemos, por ejemplo, que el paciente tiene un evento cerebrovascular que involucra a la arteria cerebral anterior. La parte de la corteza que va a sufrir es esta que está aquí. Y esto va a hacer que el paciente pierda, digamos, propriocepción o tacto fino o dolor y temperatura de las piernas, porque es la región de la corteza que está recibiendo la parte de las piernas o la información que viene de las piernas. Pero la parte de la cara y de la espalda y de la cabeza y la lengua no se va a ver afectada, porque tenemos que esto es irrigado por la arteria cerebral media. Entonces, si el paciente viene con un evento cerebrovascular de la arteria cerebral anterior, nada más va a tener sintomatología de las piernas. Si fuera una oclusión de la arteria cerebral media, el paciente vendrá con sintomatología de la cara, de la espalda, de la mano y casi no de las piernas, porque la arteria cerebral anterior es la que irriga la región de la corteza que recibe la información de las piernas. Entonces, por esto es útil el homúnculo de Penfield. Aquí este fue un corte coronal a nivel del parietal. Aquí este es el surco central, corté aquí un poquito atrás del surco central. Entonces, este es un giro post-rolándico. El surco central también se llama surco de Rolando. Entonces, esto que está aquí, el primer giro del parietal, eso se llama el giro post-rolándico, que es todo esto que puse aquí. Todo esto es el giro post-rolándico. Así estaba el corte. Entonces, pues todo esto es el giro post-rolándico. Todo esto es el giro post-rolándico. Y aquí ya tenemos esta parte integra las piernas, esta parte integra la espalda, esta parte integra la cabeza, esta parte integra la cara. Y así. Entonces, si tenemos un evento cerebrovascular de la arteria cerebral anterior, esto va a darnos sintomatología de las piernas y de los pies. Si tenemos un evento cerebrovascular de la arteria cerebral media, esto nos da sintomatología de la cabeza, la cara y de las manos y de los brazos. Sí, también un poquito de las piernas, pero más de los brazos y de las manos y de la cara. Aquí un poquito es irrigado por la arteria cerebral media, pero la gran mayoría de la información que es recibida de las piernas es irrigada por la arteria cerebral anterior. Nos vemos en el siguiente video.